y por eso llevamos un tiempo trabajando con él. Además, es el director de la maestría en Economía y Turismo que hay en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, también de un máster en Economía y Gestión del Turismo, y es el director del Departamento de Economía de esta universidad, además de profesor de macroeconomía. Por eso le hemos invitado a que hoy nos presente este caso y bueno, quería agradecerle su tiempo. Ahora veremos cuando hagamos la presentación todas las preguntas que consideréis y bueno, si os parece vamos a empezar ya. Tienes como unos 40 minutos más o menos, Pablo, para que luego tengamos un ratito por si queréis preguntar algo. Como os he dicho antes, os ruego por favor que no toquéis la flecha de las presentaciones para que Pablo pueda presentarse y que nosotros no movamos nada y ya después, como todos podéis utilizar, estáis como moderadores, todos podéis utilizar el micrófono o podéis utilizar el chat para comentar o hacer alguna pregunta o cuestión. Y luego, finalmente, cuando acabe la presentación, os pasaré un cuestionario para la valoración de la clase. En este momento, Pablo, tenemos 35 personas que están en la charla. Adelante, cuando quieras. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por la presentación. Gracias por la invitación, ante todo, y muchísimas gracias, como decimos acá en Argentina, a todos y a todas, por estar estas 35 personas que están en este momento en esta presentación. Para mí es un orgullo, es un honor. Ya estuvimos presencial en enero y en febrero en Alcalá, dando algunas clases y algunas conferencias, y hoy, completando un poco esta primera parte de nuestro ciclo, continúa este honor. Así que gracias de vuelta por permitirme contarles algunas cuestiones relacionadas con el caso argentino. Lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo, si bien en España, algo que decimos siempre con Blanca cuando trabajamos juntos, ya tienen tantísimas décadas trabajando y entendiendo toda la sociedad, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, profesionales relacionados con turismo, comerciantes, empresarios turísticos de todos los rubros y de todos los eslabones de la gran cadena del turismo, ya tienen tan internalizado que el turismo es una actividad económica que genera un impacto enorme y un derrame económico, o derrama, como dicen en España, enorme en todo lo que tiene que ver con la economía regional. Les pido que no me toquen la presentación, porfa. Ahí está, gracias. En Argentina, si bien el turismo no es joven, se está entendiendo que es una actividad económica, estratégica, hace relativamente poco tiempo, pocas décadas, se entiende que el turismo es generador de empleo, pocas décadas y pocos años se entiende que el turismo es un generador de ingreso de dólares enorme, como vamos a ver ahora en la presentación, y fundamentalmente cómo impacta en el comercio, cómo impacta en las pequeñas empresas, en las medianas empresas, cómo impacta en las economías regionales, no solamente en las grandes ciudades, sino fundamentalmente en las economías regionales, con lo cual esto es bien importante a la hora de entender. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que hizo falta transformar esta realidad en números, en datos para que toda la sociedad, todo el sector empresarial, todo el sector del comercio, los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales o de alcaldías, entiendan la importancia que el turismo tiene en Argentina, y muchas veces nos miramos, obviamente, en España y mostramos el modelo de desarrollo turístico español como un modelo de éxito, teniendo en cuenta que para España el turismo es una de las principales actividades, si no la principal actividad económica, y este año 2024 ya va a ser el primer país del mundo, según los datos de la OMT, y supera a Francia como uno de los principales o el principal país del mundo en recibir turistas. Así que, dicho esto, les voy a mostrar esto, que es fundamentalmente datos para que vean lo importante que es para Argentina, y les voy a mostrar primero datos del mundo que a partir de estos datos del mundo Argentina dijo, tenemos que construir nuestros propios datos. Ahí van algunos. Fíjense en estos datos que nos da la WTTC, que es la World Travel and Tourism Council, el Consejo de Viajes y Turismo Mundial. El 9.1%
del PBI mundial, del PIB mundial o PBI, está explicado por viajes y turismo. Casi el 10% corresponde a una sola actividad en el mundo que se llama viajes y turismo. Esto es muchísimo y cuando vemos qué sucedió en el 2023 con respecto al 2022, fíjense la flechita verde, vemos que interanualmente entre un año y otro ha crecido 5.5% esta contribución del turismo y viajes al PIB mundial, datos oficiales. Y fíjense cuando miramos hacia la derecha de la diapositiva, vemos que 1.6 empleos de cada 10 están explicados por turismo. Esto es muchísimo cuando vemos a nivel mundial y lo comparamos. Hay algunos ruidos, Blanca, atrás, no sé si se pueden quitar. Sí, Ahí está, perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Cuando les digo, fíjense, del lado derecho de la diapositiva, es muchísimo que una sola actividad económica llamada viajes y turismo explique 1.6, un empleo y medio cada 10 están explicados. Y cómo creció entre un año y otro, entre el 2023 y el 2022, casi el 10%, 9.1% ha crecido el empleo en el mundo explicado por turismo. Esto nos muestra claramente la importancia que tiene esta actividad en el mundo entero y cada vez más y más y más. ¿Y cuándo se corroboró este punto? Con la pandemia. Cuando llegó la pandemia y hubo tantísimos países que tuvieron que cerrar sus fronteras y desapareció el turismo en el mundo por un tiempo, ahí se corroboró cómo se cayeron decenas de miles y millones de empleos en el mundo, como estamos viendo. 330, casi 330 millones de personas en el mundo están explicadas por turismo. Fíjense, seguimos con mundo, seguimos con impacto del turismo en el mundo. El 67%, fíjense a la izquierda de la diapositiva, el 67% de los profesionales en turismo, cuando nos hace una encuesta, la ONU, que tiene un organismo que se llama la OMT, Organización Mundial de Turismo, ahora se llama ONU Turismo, cuya sede central está en España, está en Madrid justamente, con lo cual vean la importancia que la Organización Mundial de Turismo, ahora llamada ONU Turismo, que es una agencia de la ONU, por eso se llama ahora ONU Turismo, de las Naciones Unidas, sede central Madrid, España, por algo la eligieron. Bueno, cuando nos hacen una encuesta, yo soy miembro del panel de expertos, soy el miembro argentino del panel de expertos de la Organización Mundial de Turismo, ahora ONU Turismo. Bueno, el 67% de nosotros, de los que contestamos la encuesta, consideramos que el 2024, el año que estamos recorriendo, va a ser mejor o mucho mejor que el año 2023. Esto habla de cómo se ha recuperado el turismo post pandemia. Y cuando vemos a la derecha, también con datos oficiales de ONU Turismo, 1.6 billones de dólares está explicado el ingreso mundial por exportaciones en turismo. Acá hay que hacer una pequeña, ustedes que son estudiantes de comercio, de marketing, de economía, de administración, de las distintas carreras, vean qué interesante cuando hablamos de exportación. No siempre los profesores de economía o de economía del turismo explican esto claramente. Cuando un extranjero llega a nuestros países, cuando un extranjero llega a España o llega a la Argentina con ingresos que generó en otra economía y lo ingresa en la nuestra, esto se llama una exportación. Estamos exportando, claro, muchas veces es muy fácil y muchos profesores ponen de modelo, de ejemplo, cuando exportamos, en el caso argentino, bien típico, un container con 1 tonelada de soja o 1 tonelada de trigo o 1 tonelada de carne y la exportamos al mundo y nos ingresa dinero por esa exportación, ya hasta visualmente uno se imagina sacar algo del país para que ingrese un dinero. Bueno, este problema que a veces tenemos los profesores de economía, porque ponemos solo ejemplos de este tipo de bienes, de un container que sale de las fronteras para que nos entre un dinero, bueno, con el turismo, el cliente, comprador, no está esperando que le mandemos la Tour Eiffel o que le mandemos la Plaza Mayor de Madrid a su país
o el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, y que se lo mandemos a su país. Viene a nuestro país a disfrutarlo e ingresa el dinero que generó en su economía en la nuestra. Esto es una exportación. Y así se escribe en los bancos centrales de nuestros países, en los ministerios de turismo de nuestros países, se inscribe como una exportación, porque es una exportación. Es dinero de afuera que entra en el nuestro a comprar una noche de hotel, a comprar un pantalón, a comprar una zapatilla, a comprar un plato de comida, a comprar una excursión, a contratar un guía, a alquilar un coche. Esto es una exportación. Fíjense la importancia que tiene en términos de ingreso de otros países en el nuestro el turismo. Vamos a la siguiente diapositiva y acá lo vemos directamente en Argentina. Salgo de mundo y ahora sí me meto directamente en la Argentina. Y miren qué interesante el impacto que tiene en la Argentina. Recuerden que estábamos hablando que a nivel mundo era el 9%, un poco más del 9% que el turismo le aportaba al PIB del mundo. En Argentina es un poquito menos. ¿Por qué? Porque estamos como recién empezando. No es que el turismo empezó recién en la Argentina, por supuesto que no, tiene 70, 80 años. Pero recién estamos empezando en Argentina a entenderlo como una actividad económica estratégica para nuestro país, en lo que significa generación. Se me fue el PowerPoint. Blanca, no sé si estamos por ahí. Seguimos estando. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero el PowerPoint no se ve. No se ve, se me fue. Sí, vuélvelo a compartir. Vete a donde estabas. Ahí estás. Intento ahora, ahí está. Perfecto. Algo sucedió, ¿eh? Yo no toqué nada. Pero bueno, vamos a esto. Yo les decía esto que es importante. ¿Qué significa? Que en Argentina ya llega al 8.1 del PIB el aporte del turismo a nuestra economía. ¿Qué quiere decir? Que estamos acercándonos a la media mundial. Y esto es muy importante. Y fíjense qué interesante la columna cuando vemos 3.2. Esa es la columna del 2020, pandemia. Miren cómo se cayó el turismo en el mundo y cómo se cayó el turismo en Argentina en su aporte al PIB argentino. Y estamos ya arriba en el 2023, ya cerramos el aporte del turismo al PIB argentino por arriba de la pandemia, por arriba de la prepandemia. El 19 había terminado en 8 puntos, hoy estamos en 8.1. Esto es muy, muy importante para quienes estamos trabajando en turismo y comercio en Argentina, porque lo explicamos con datos a todos los funcionarios nacionales, municipales, provinciales, de comunidades, la importancia que tiene para sus regiones el apostar por turismo como una actividad económica absolutamente estratégica. Seguimos. Miren lo que significa el términos de empleo en Argentina. Piensen que en Argentina somos cerca de 47 millones de habitantes, de los cuales habrá más o menos somos unos 10 millones, 12 millones de población económicamente activa, o sea, aquellos que estamos en condiciones por edad de trabajar. El turismo explica casi el 10% del empleo argentino está explicado por turismo en términos de impacto directo del empleo, indirecto, en blanco, como decimos en Argentina, o sea, empleo registrado, y también medimos en este 1.250.000 el empleo no registrado o empleo en negro o empleo marginal, depende del país, tiene un nombre distinto. Esto es muchísimo en Argentina. En el año 2023 hemos cerrado con 1.250.000 empleo destinado a turismo en todo el país, en todas las regiones y en todos los sectores de la economía. Esto es importante también, que incluye, obviamente, los pequeños y medianos comercios de todo el país, gastronomía, comercio de ropa, de calzado, todo lo que implica farmacias, todo lo que implica talleres mecánicos de coches, todo, hoteles, tour operadores, agencias de viajes, pequeñas y medianas. Piensen que en Argentina el 95% de las empresas relacionadas con turismo son pequeñas y medianas, fundamentalmente de comercio. Hay un ruido atrás, Blanca, si se puede silenciar ese
ese micrófono con ruido, no sé si todos lo escuchan. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Bueno, acá vemos lo que es el ingreso en dólares por turismo en Argentina. Esto que estoy mostrando es el ingreso de los turistas extranjeros en la República Argentina, no el que generan también los argentinos viajando por Argentina. ¿Y a dónde van estos casi 5.500 millones de dólares? Estos van fundamentalmente a comercio. Esto impacta en el comercio de todo el país. Miren qué interesante cómo venía en más de 5.000 millones hasta la pandemia, cómo baja en el 2020, que todavía tiene 1.700 y pico de millones, porque enero, febrero y marzo todavía no había restricción a la entrada de extranjeros en Argentina, las fronteras estaban abiertas y siguió teniendo un pequeño, ahora ya en el 2021, como estaban las fronteras cerradas, no llegaron extranjeros a la Argentina y el impacto, o llegaron muy poquitos, y el impacto económico fue ínfimo. Nosotros en el 2023 hemos cerrado el 23 casi a niveles en dinero, casi como en la prepandemia. Ustedes pueden decir que es muy poco, 5.500 millones de dólares, casi 5.500 millones de dólares, que se explica el ingreso de extranjeros por turismo. Ahora, miren cuando yo les muestro el resto de las exportaciones argentinas, donde se ubica turismo. Y lo vemos acá. No sé si todos pueden ver bien este pequeño cuadro. Es un cuadro muy interesante porque vemos que turismo, la mayoría de los años, está entre cuarto y quinto lugar. ¿Cuál es la principal exportación argentina? Claramente es la soja, complejo oleaginoso soja, con muchísimos miles de millones de dólares. El segundo ingreso muy importante de Argentina es el resto de los cereales. Ya lo sabemos que Argentina es un país exportador de granos, maíz, trigo, girasol, etcétera. Muy bien. El tercero vemos que es otros rubros, pero acá vemos algo muy importante, que es el complejo automotriz, que se supone que está tercero por arriba de Argentina. Pero ¿saben cuál es el tema? La Argentina es país líder en producción automotriz junto con Brasil y México en América Latina. Pero para producir un auto hace falta importar un 40% de ese auto en piezas. Con lo cual, si le restamos ese 40%, el turismo pasa a ser tercera actividad económica estratégica en Argentina en lo que es ingreso de dólares, y todo esto va fundamentalmente a comercio. Miren ahora concretamente datos oficiales de cómo impacta el turismo, por ejemplo, en el comercio mayorista, minorista y llamamos de reparaciones, que está a la izquierda de su diapo. El 12% va a comercio mayorista, minorista y reparaciones, más que la media, más que la media. ¿Y cuál es el impacto si además le restamos lo que no usan los extranjeros y sí los argentinos? Más de 5.100 millones de dólares, impacto en el comercio mayorista, minorista y reparaciones, en el rubro que en Argentina se llama así, comercio mayorista, minorista y reparaciones. Esto es casi igual que las exportaciones de lo que ingresa por turismo extranjero. Esto es muchísimo el impacto económico si ustedes lo comparan con otras actividades. De hecho, muchas veces hay muchos comerciantes que no reparan en que viven del turismo, creen que viven de otro tipo de consumos de los argentinos, cuando en realidad viven del turismo y gracias al turismo tienen este tipo de ingresos. Lo que les voy a contar ahora es datos concretamente del turismo interno. ¿Por qué? Porque muchas veces se subestimaba el impacto que el turismo argentino de argentinos por Argentina, eso es el turismo interno, como el de españoles dentro de España. Bueno, no siempre se tomaba en cuenta ese gasto que hacen los argentinos viajando por Argentina, con lo cual lo empezamos a estudiar hace unos años, y no solo el de los extranjeros, hay muchas corrientes de profesionales en turismo que dicen, solo nos importa el gasto que hacen los extranjeros cuando llegan a consumir turismo y comercio en Argentina. Y había otros que decíamos, no, definitivamente no. El gasto que hacen argentinos cuando viajan por Argentina también es enorme y también benefician. Yo, Pablo, vivo en la ciudad de Buenos Aires.
genero mis ingresos en la ciudad de Buenos Aires, y si me voy a Mendoza, o me voy a Bariloche, o me voy al glaciar Perito Moreno, o a las cataratas del Iguazú, o a Salta, o a Ushuaia, gasto en los comercios, voy a comer, me compro una ropa, me compro algo, gasto en una excursión. Todos estos gastos, se me rompió el coche, lo llevo a un taller mecánico de Mendoza. Todos estos gastos son de un señor que generó ingresos en la ciudad de Buenos Aires y los fue a gastar en las economías regionales. ¿Cómo no vamos a estudiar esto si también hay deriva y derrama en comercios locales? Pues acá están los datos desde el 21 al 23 en primer trimestre y segundo trimestre. Es fantástico cómo los primeros trimestres, claro, es la época de nuestras vacaciones en Argentina, enero, febrero y marzo. Enero vacacionan algunos, en marzo vacacionan quizás las personas que no tienen niños en edad escolar, entonces pueden vacacionar en marzo, pero enero, febrero y marzo son los 3 meses más importantes, como ustedes lo están viendo acá, de movimiento de turismo de argentinos dentro de Argentina. También en julio, por las vacaciones de invierno. Acá en Argentina, en julio hay entre 15 y 20 días de vacaciones, según el rubro. También aprovechamos para vacacionar. Pero esto es lo importante en nuestro turismo interno. Fíjense ahora específicamente. Lo que les voy a contar en las próximas 10 diapos son casos concretos de 3 segmentos del turismo específicos que dirigimos los observatorios acá en Argentina, que dirijo estos 3 observatorios en Argentina. El llamado Observatorio de Turismo de Reuniones, que es el turismo de reuniones, el turismo MAIS, como se dice en el resto del mundo. Es el turismo de congresos, convenciones, ferias, exposiciones. Todo este tipo de turismo genera un ingreso económico también en nuestros países, por supuesto, también en Argentina. ¿Y qué es o cuáles son los rubros principalmente afectados en turismo de reuniones? Fíjense, hotelería, gastronomía, tour operadores, agencias de viajes receptivas en cada una de las localidades donde se hacen estos eventos, centros de convenciones pequeños, medianos y grandes donde se hacen estas reuniones, pero fundamentalmente, miren qué interesante, el rubro o los rubros que se impactan, por ejemplo, la empresa que alquila sonido para que uno pueda dar una conferencia, la empresa que alquila una pantalla para que se pueda proyectar un PowerPoint, la empresa que alquila, por favor, ahí está, la empresa que alquila el video, la empresa que nos provee de traductores cuando tenemos que llamar traductores, cuando vienen extranjeros, todos son pequeñas y medianas empresas y comercios que se relacionan con ellos por la venta de estos productos de tecnología. Esto es muy importante en este segmento llamado turismo MAIS o turismo de reuniones. Y fíjense la importancia que tenía y que cómo descendió en la pandemia, acá vemos la flecha roja, cómo descendió en cantidad de eventos que se hicieron en Argentina desde el 2014, cómo fue creciendo por un apoyo concreto del sector privado y del sector público en ir a buscar eventos a todo el mundo para que lleguen a la Argentina toda, y cómo se cayó en la época de la pandemia 2020-2021. Pero está empezando a crecer y estamos todavía en crecimiento para poder llegar a los niveles pre-pandemia. Fíjense la cantidad de asistentes, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, esto es importante porque los extranjeros, cuando llegan a participar de turismo de reuniones, gastan en los países, esto es un dato mundial, no solo argentino. Atención con este dato, porque repercute en el comercio y en todas las empresas pymes, pequeñas y medianas, de todas las localidades donde llegan estos participantes de los eventos. El gasto medio diario suele ser entre 2 y 3 veces mayor que el del turista que llega por ocio y esparcimiento. Esto es muy importante cuando una localidad decide apostar junto con su sector privado a este segmento del turismo. Turismo de congresos, convenciones, ferias y exposiciones, eventos. Acá vemos concretamente el impacto económico que generó en Argentina. ¿Cuántos puestos de trabajo? Se generaron más de 35.000 entre
puestos de trabajo por reunión, que serían temporales, y puestos de trabajo fijos. Y fíjense por qué traje acá dos tipos de cambio. Esto es importante que uno les pueda contar. En Argentina hay un tipo de cambio llamado oficial y hay un tipo de cambio llamado negro o paralelo, que en los últimos años se le supo llamar tipo de cambio blue, azul, que es el que usa la mayoría de los empresarios a la hora de estudiar el impacto de sus empresas en dólares. Bueno, acá tenemos el impacto que generó, miren ustedes, el impacto que generó el turismo de congresos, convenciones, eventos, ferias, exposiciones, del total de lo que genera en Argentina. 1.300, 1.400 millones de dólares. Esto es muchísimo para un solo segmento del turismo. Vamos a un dato también de nuestro observatorio de turismo de reunión, perdón, de turismo del vino. También lo dirigimos nosotros, este observatorio. Es muy importante en Argentina el turismo, el enoturismo. Es muy importante la industria del vino, ya todos saben que así como en España, en Portugal, en Francia, en Sudamérica, Argentina es líder en producción vitivinícola por su calidad. Y desde hace unos años también líder en lo que es turismo del vino. ¿Cómo lo vemos esto cuando vemos este mapa de Argentina? Vemos la cantidad de provincias de Argentina que tienen bodegas abiertas al turismo. Esto es directo impacto en el comercio. ¿Por qué? Porque hay pequeñas bodegas que tienen un comercio adherido para venta de sus vinos, que después de que el turista disfrutó la visita a la bodega, hizo la degustación con un sommelier o una sommelier, compra unas botellas de vino en su comercio que está a la salida de la bodega. Y esto es muy importante porque hay muchos bodegueros que reconocen que venden más botellas de vino a los turistas cuando llegan por hacer turismo del vino y al salir compran esas botellas que en los locales cuando exportan o cuando venden en locales a la calle. Esto es también muy importante porque además genera otro tipo de comercios adheridos a este turismo del vino, no solo hotelería, gastronomía, cuando llega el turista se aloja en hoteles y después va a una bodega a visitar. A veces, si la bodega tiene alojamiento, también se aloja adentro de esa misma bodega. Fíjense, entre el 23 y el 22 en Argentina han crecido casi 30 bodegas más abiertas al turismo en 16 provincias de Argentina. Esto es muchísimo, ya no solo Mendoza, San Juan, Salta, que son las más conocidas. Casi toda la Argentina tiene provincias abiertas, con bodegas abiertas al turismo. Miren este otro dato que tiene que ver con las visitas de turistas nacionales, enoturistas nacionales y enoturistas extranjeros, donde también hay muchísimos españoles que vienen a hacer enoturismo a la República Argentina porque disfrutan del vino argentino. ¿Cuántas bodegas estudiamos en el observatorio también? ¿Cuántas bodegas visitan? Yo les traje solo algunos datos. Piensen que este anuario del 2023 es muy amplio, tiene muchísimos datos. Yo les traje 2 o 3 diapos por cada observatorio para que tengan una pequeña muestra de cómo estudiamos estos segmentos del turismo y cómo impactan en el comercio. Claro, cuando vamos viendo que el turista extranjero visita más bodegas, claro, porque viene a veces más tiempo también. Siempre pasa esto, pero además viene con más dinero. Y además, ya que viene y fíjense hacia la parte derecha de la diapositiva, aquellos que visitan 6 bodegas o más son casi el 9% extranjeros y no argentinos. El argentino puede acceder más veces a visitar destinos con bodegas abiertas al turismo. El extranjero, cuando llega, trata de aprovechar cuanto más bodegas abiertas al turismo. Y esto es muy importante cuando vemos que en el año 2023 se cerró con más de 1.400.000 enoturistas, que como algunos de ellos van a más de una bodega, miren el dato hacia arriba del recuadro de la izquierda, han visitado 2.775.000 bodegas. ¿Por qué? Porque hay más de un turista, va a más de una bodega. Y esto es muy importante porque cuantas más bodegas visita, más noches duerme. Cuantas más noches duerme, más come. Cuando más come, más vinos compra. Y también todo lo que está asociado
a los comercios zonales del impacto que tiene el turista cuando llega a estos destinos. Miren la estadía promedio, esto va directamente relacionado con el gasto. La estadía promedio de aquellos que se quedan más de 4 noches es fundamentalmente, esto en la tercera barrita, lo vemos de los extranjeros, y esto es, dejan más dinero que el argentino en compras, fundamentalmente porque cuando llegan no compran solo vino, compran artículos regionales. Esto también es importante en términos de comercio pequeños y medianos de todo el país. Esto se distribuye muy equitativamente en todo el país. Esta es una actividad que distribuye muy equitativamente en todo el país. Fíjense también qué tipo de actividades realizan y cómo acá hay muchísimos comercios que brindan estos servicios de las actividades que hacen los turistas, tanto nacionales, que es la barrita de color tinto más oscura, y la barrita de color tinto más suavecita, casi rosada. Todo esto son comercios que brindan estos servicios. Acá lo ven, visita bodegas, degustación de vinos, asistencia, van y asisten a eventos enoturísticos fuera de la bodega, visita a viñedos, no necesariamente para degustar, sino para ver cómo trabajan los distintos viñedos, las distintas uvas, experiencias gastronómicas, visitas a museos del vino, tanto públicos como privados, cursos de cata que brindan en pequeñas empresas. Esto también es sumamente importante. Por último, en el Observatorio de Turismo del Vino vemos cómo valoran este tipo de experiencias. También lo preguntamos en el observatorio. ¿Por qué es importante ver esto? Esto es una pequeña foto del 23, pero como vemos que tenemos un observatorio, que para eso sirven los observatorios, para ver la serie, vemos cómo fue creciendo la calidad y el nivel de satisfacción o no, o decreciendo. Esto también es importante porque decimos, epa, miremos lo que sucede con la calidad que estamos ofreciendo en este segmento llamado enoturismo. También esta pregunta la hacemos con turismo de reuniones y con todos los observatorios que dirijo. ¿Por qué? Porque hay que ver qué está sucediendo con el sector público y el sector privado. Si tienen buen nivel de satisfacción con el turista, nos lo va a decir cuando lo encuestemos. Si tiene malo, nos lo va a decir cuando lo encuestemos. Y si los resultados no son buenos, hay que ver en dónde corregir. Por eso dividimos la pregunta en ¿cómo consideró usted, en términos de 1 a 5, la oferta que recibió enoturística? Y fíjense que alta es 4.5, lo mismo con la gastronomía, lo mismo con el alojamiento, pero baja interesantemente con respecto a los accesos. No están muy conformes los turistas, casi 4, tampoco tanto, pero es importante ver que es menos que el otro, con respecto a cómo están las rutas, cómo están los caminos y cómo está la recepción de los aeropuertos cuando llegan a las distintas provincias argentinas. Este es un tema que, por ejemplo, España ha resuelto muy, muy bien. Muy buenas carreteras, muy buenos aeropuertos para la recepción y estaciones de tren, por supuesto, para la recepción de los enoturistas. Acá hay gasto, y esto es interesante. Con esto lo que quiero mostrarles es cómo el extranjero gasta casi 20, 21 dólares más por día, fíjense el segundo y tercer recuadro, que los turistas argentinos. Esto es más sí que el turista que llega solo por ocio y esparcimiento. Casi el doble. Gastan casi el doble que un turista que llega solo por ocio y esparcimiento sin ser enoturista. Por eso es tan importante para Argentina el enoturismo, además del turismo de congresos y convenciones. Un tercer observatorio que también dijimos, y con esto ya termino, son las últimas 3 diapos, es el turismo LGBTQ+, que en Argentina es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos destinos que, como Argentina es un país muy LGBT friendly, porque hay leyes que así lo aseguran, el turista se siente cómodo. Hay leyes de matrimonio igualitario, hay leyes que tienen que ver con respeto por las minorías LGBTQ+, y esto se refleja con el segmento llamado turismo LGBTQ+, que llegan mucho a la República Argentina, a muchos de sus destinos,
fundamentalmente a la ciudad de Buenos Aires. Y cuando a veces contamos qué significa esto, bueno, a veces está dentro del segmento DINK que usamos en marketing. En inglés, DINK es una sigla que se llama Double Income No Kids. Una pareja que son ambos, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre o trans, que al no tener niños, no kids, sin hijos, todo el gasto lo realizan con ellos. ¿En dónde? Hotelería, gastronomía, comercios, fundamentalmente comercios. Compran acá en Argentina un gran nivel de compra de cosas para la casa, de artículos de decoración. Entonces se beneficia un nuevo rubro dentro del rubro comercio, entre otros que también se benefician cuando llegan los turistas que pertenecen al colectivo LGBTQ+, y acá vemos el impacto económico. Yo después les dejo esta presentación, por supuesto. Cuando vemos las actividades que realizan, visitas a sitios naturales, esto es todo el país, no solo la ciudad de Buenos Aires, discotecas, bares, circuitos gastronómicos, sitios históricos, museos, librerías, cines, conciertos, recitales. Es muy culto en general el turista que llega por el segmento LGBTQ+. Y por último, todos los servicios, y acá adentro, esto es desagregado, esto nos lo responde el sector privado. Las agencias de viajes que reciben a los turistas que pertenecen al colectivo LGBTQ+, nos cuentan que realizan gastos en todos estos rubros: alojamiento, transporte, paquetes de viajes, circuitos gastronómicos, excursiones, visitas a museos, todo lo que les contaba antes, pero mucho más desagregado. Ahora vean qué interesante un punto. Miren dónde está, si llegan a verlo, si no lo tienen muy chiquitito en sus pantallas. Vida nocturna. Miren qué interesante cómo está en sexto o séptimo lugar, vida nocturna, aquellos que llegan a la Argentina. Porque la Argentina, para el segmento, para el colectivo LGBTQ+, está vista como un destino más cultural, de alto nivel gastronómico y de gastos en general, en otro tipo de segmentos y de eslabones del turismo y del comercio, que no sucede a veces en otras ciudades que llegan más por fiesta. A la Argentina no llegan tanto por fiesta, está en séptimo lugar, octavo, séptimo, sexto, lo vemos acá, cosa que sí sucede en otros destinos. Acá a la Argentina llegan por las bellezas naturales y por las cuestiones culturales. Dicho esto, con esto hemos finalizado con esta presentación. Espero que les haya gustado, que haya quedado más o menos claro. La quito. Acá. Hemos vuelto acá. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas, pero quería ver si alguno de vosotros tiene alguna, y si no, os voy a pasar por el chat el cuestionario para que luego lo hagáis, que nos interesa tener luego esa información, ¿vale? Si pincháis ahí os sale un cuestionario de valoración muy cortito, sin problema, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? A ver, entiendo que la mayoría de los estudiantes que estáis aquí sois estudiantes de empresa. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de turismo, tanto un país como Argentina como un país como España, realmente hay una generación de ingresos para el comercio muy importante que impacta en la economía, pero que no se mide tanto por parte del sector turístico, sino que se mide por parte del sector del comercio o del sector de la hostelería. En este caso, por restaurantes, bares, tiendas, pequeño comercio, comercio local, grandes superficies o grandes tiendas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, evidentemente cuando hay turismo, las tiendas tipo Zara, Primark, todas las que hay en la Gran Vía, todas las que están cerca de la Plaza Mayor, tienen un impacto el turismo en esa economía, y es fácilmente observable cómo los turistas internacionales van con esas bolsas por la calle. Aparte de eso, los turistas visitan el centro histórico, visitan el barrio de las Letras, visitan la zona de Huertas, visitan la zona de Lavapiés, Malasaña.
todas estas zonas tienen muchísimo pequeño comercio, donde hay productos artesanos, productos de pequeños distribuidores o productores locales. Entonces, al final, cuando ese COVID, que decía Pablo antes, se notó desde luego un descenso del aumento, un descenso de las ventas clarísimo en el comercio. Por lo tanto, es verdad que el comercio recibe un impacto positivo, claro, por parte del turismo en ciudades que tienen un impacto turístico importante. Nos dice, por ejemplo, aquí Roberto, que más o menos cuánto se prevé que será el impacto del turismo en la economía argentina. En el caso de España, os digo que es el 12% del PIB. Bueno, acá en Argentina hay un tema muy interesante. Calculo que la mayoría de ustedes sabrá que acá en diciembre hubo un cambio de gobierno. El cambio de gobierno que hubo con el nuevo presidente ha generado algunas políticas, por un lado políticas económicas, por otro lado políticas al sector comercial, por otro lado políticas al sector turismo, con lo cual estamos viendo todavía cómo estaría repercutiendo el turismo en la economía argentina en el año 2024. ¿Por qué? Porque les voy a contar algo muy importante. Para la economía argentina en general, para las economías del mundo, es muy importante cuando, por ejemplo, estudiamos el tipo de cambio. Si en Argentina el euro o el dólar con el que llegan los turistas extranjeros, que los principales mercados para Argentina son Chile, son los regionales, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú. En segundo lugar, Europa, España, Francia. En tercer lugar, Estados Unidos. Esto es muy importante, pero si al turista que llega a la Argentina extranjero se le hace cara a la Argentina, muy cara a la Argentina, porque el euro o el tipo de cambio o el dólar no valen lo suficiente como para poder disfrutar, entonces ese turista va a empezar a dejar de venir. ¿Qué está sucediendo en Argentina ahora? Pues bien, el tipo de cambio no se ha movido y los precios en pesos argentinos han subido tanto como un 70% solo en los últimos 4 meses. Solo en los últimos 4 meses los precios en Argentina en pesos han subido un 70% aproximadamente, y si el dólar o el euro no se ha movido, esto quiere decir que en dólares o en euros somos un 70% más caros. Con lo cual, estamos por ver qué va a suceder con el turismo extranjero durante el 2024. Por eso, a quien me preguntó qué esperamos de este año, todavía no lo sabemos, pero esperamos que haya un descenso importante del turismo receptivo internacional. Y si además el argentino o está perdiendo su poder adquisitivo producto de algunas medidas de política económica, probablemente también descienda el turismo interno de argentinos por Argentina. Con lo cual, el año 2024, muy probablemente el aporte del turismo al PIB ya no sea del 8% como terminó en el 2023. No sé si pude responder la pregunta concretamente. Muchas gracias. Claro, chicos, esto lo podéis ver porque en España no tenemos esa diferencia tan abismal en ningún caso en Europa. Y en el caso de Argentina, cuando era un euro-dólar, por ejemplo, cuando todas esas bajadas o subidas de la economía respecto al dólar influyen muchísimo en la economía. Cuando esto se cambió, justamente ir a Argentina era barato. Por lo tanto, comprar en Argentina era barato, ir de tiendas era barato, comprar ropa, piel, por ejemplo, que es un producto vinos, que es un producto que se compra mucho por los turistas, aumentó la demanda. Cuando pasa una situación como la que tenemos en este momento, justo lo contrario. Además, esto también pasa, por ejemplo, en España, no tanto, pero se ha notado con el tema del Brexit. Para los turistas ingleses ahora es más complicado desde la parte legal, pero también desde la parte económica, y eso, lógicamente, baja la demanda. Por lo tanto, sí que influye, y mucho. Fijaros que nosotros en nuestra economía tenemos muchos turistas que vienen
de países nórdicos, por ejemplo, que claro, para ellos comprar aquí ropa, gastronomía, tomarse un café, tomarse una cerveza, es probablemente la mitad de precio de lo que cuesta en sus países, en Noruega o en un Suecia o en un Finlandia, con lo cual somos un destino barato. Y eso aumenta las ventas, lógicamente, y aumenta el número de turistas que vienen de esos países. Miren, me acaba de llegar un dato, si sirve. España recibió casi 20 millones de pasajeros internacionales solo por aéreo en el primer trimestre. Es Claro, impresionante el dato. el año pasado Impresionante, tuvimos porque bueno, 82 millones. 82 millones de turistas el año pasado. Y en el además mucho año, turismo urbano. Entonces, el en el turismo año, urbano hace más compras. sí, pero en el año, este es del primer trimestre solamente, imagínense, y solo Claro, claro. aéreos. Es Y fantástico. solo el primer trimestre que no está toda la parte de sol y playa, que es primavera y verano. Correcto, correcto, O con sea, lo que este cual año esto es superamos en principio los 42 seguro. este año 24 para España va a ser fantástico, fantástico. Así que Mirad, felicitaciones. cualquiera de los que estáis ahora mismo escuchando esto, si vosotros vais a una ciudad como Córdoba, a una ciudad como Sevilla, en los alrededores de toda la parte más central, donde está la mezquita o donde están los alcázares, veréis que hay muchísimo comercio, comercio tanto tradicional como no. Ese comercio, lógicamente, se ve influenciado de una forma brutal por el turismo. Correcto. ¿Tenéis alguna duda más? Bien, lo que queríamos ver también con esta ponencia es que normalmente cuando hacemos todos los estudios nos centramos únicamente en el comercio como tal, pero tenemos que ver que ese comercio en muchos casos está influenciado por otras variables y en este caso en países como España o Argentina que tienen un índice de turistas elevado, el comercio y la economía del comercio se ve muy dependiente del sector turístico. ¿Vale? De hecho, justamente en la pandemia, en el caso de España, muchas tiendas cerraron precisamente porque a lo mejor el 70% de las ventas son del sector turístico. Entonces ahí tenéis que ver que por una parte es muy positivo porque se generan muchos ingresos, pero cuando hay esa dependencia tan brutal, pues también puede ser un punto débil si esta concentración, este segmento de mercado en el que te concentras, se ve perjudicado por alguna variable. Y eso no nos lo habíamos planteado en ningún momento hasta que no pasó el COVID, que de repente teníamos 82 millones menos de turistas que vinieron en 2020-2021 y el ingreso que ellos generan. ¿De acuerdo? Bueno, Exactamente, así chicos, es. pues muchísimas gracias a todos. Si no tenéis ninguna pregunta más, de todas maneras, Pablo en la transparencia inicial ha puesto su email por si queréis contactar con él. También os pido por favor que reviséis el cuestionario y que lo hagáis porque necesitamos esa información después para la cátedra. Y si tenéis alguna duda, cuestión, tanto a Pedro Cuesta, el profesor director de la cátedra, como a mí, tenéis nuestros correos de la universidad y podéis preguntarnos lo que consideréis. Tenemos que tener en cuenta realidades diferentes a las nuestras y en el caso de haber visto Argentina, pues ahí lo tenemos con el caso de Pablo. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Si nos lo mandas en PDF, como tenemos luego los mails de las personas que se han conectado, se lo podemos pasar. Muchas gracias. Ya te lo, Gracias por ya te todo. lo mando, gracias. Gracias a todos y todas, gracias. Gracias, Blanca. Gracias. Adiós. Pablo, ya te daremos después también el feedback de la presentación.
de las encuestas. Perfecto, impecable, Gracias. impecable. Hasta Gracias, Blanqui, luego. beso. Hasta Chao. luego. Chao.